Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Podcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, arquitecto. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días al pueblo dominicano. Vamos a proceder de inmediato con los temas de nuestra agenda. Tenemos aquí un tema de la soberanía nacional, porque sí, tenemos unas declaraciones del canciller, que por cierto está en preparativos de el intercambio que tendrán el presidente Mejía con Jean-Bertrand Aristide próximamente. Y está aquí en el país el canciller haitiano. Y como es lógico, porque ese es el interés de los haitianos, y como el país vive cortejando a Haití, y pone primero los intereses de Haití antes que los intereses de la República, pues ponen siempre el tema migratorio, que es un asunto que no tiene que discutirse con el vecino país. La cuestión de la migración, y hay un titular que está en uno de los periódicos que le atribuye al canciller Tolentino haber dicho que eso es potestativo de la República Dominicana sacar a cualquier ilegal. Efectivamente. Pero todo eso se envuelve en un papel celofán con un lacito, para que sea muy bonito y para que no se toque ni con el pétalo de una rosa la muy sensible epidermis de los políticos y gobernantes haitianos, cuyo apoyo se anda buscando para el anhelado asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y aquí el canciller dominicano da una declaración que recoge la prensa en varios de los periódicos en la misma tónica. Dice, el canciller Hugo Tolentino Dipp admitió ayer que muchas de las denuncias que realiza la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre supuestos maltratos a inmigrantes haitianos son ciertas, pero que las mismas deben ubicarse dentro de un contexto histórico y social. Ningún contexto histórico y social en el contexto de su condición de ilegalidad, de gente que atraviesa la frontera con nocturnidad, es decir, que pasan de noche. Cuando se comete un delito, cuando un ladrón entra a una casa, está cometiendo un delito, pero cuando lo hace de noche, eso tiene en el Código Penal una condición de agravamiento. Es más grave el delito cometido de noche. Bueno, pues la mayor parte de esos inmigrantes ilegales e indocumentados, porque todo eso indica la premeditación con que se ha hecho todo el negocio. Y es verdad, como ha dicho el canciller Tolentino, que hay gente involucrada en el tráfico. Siempre lo ha habido. Eso no es de ahora. No se ha podido terminar con eso. Y ahora hay una situación que también el canciller Tolentino se ha referido a ella, diciendo que tenemos una ambivalencia con el problema haitiano. La Unión Nacionalista, cuando le envió una carta al presidente Mejía en ocasión de aquel discurso muy valiente que él hizo en Naciones Unidas, planteando por primera vez la posición dominicana con relación al problema haitiano, nosotros le hacíamos esa reflexión al presidente, le decíamos, presidente, tenemos que acabar con esta doble moral o ambivalencia de que una parte importante y cada vez creciente de la economía dominicana repose en el uso de la mano de obra haitiana ilegal, y al mismo tiempo nos estemos quejando de la presencia de esa mano de obra haitiana. Entonces, lógicamente, el peso de esa tarea por delante, que es una tarea del gobierno, pero es una tarea de todos los dominicanos, es que hacer que se cumpla
el Código de Trabajo, que prohíbe dar esa oportunidad de ingreso a la economía dominicana en exceso de las cuotas que establece el mismo Código de Trabajo. ¿Qué sucede? Que mientras el secretario de Trabajo reconoció originalmente que había un exceso de mano de obra haitiana, sobre todo en la industria de la construcción, hace muy poco que hizo uso de una encuesta que ya hemos dicho, que fue preparada por una entidad que tiene sede en México, que tiene una especie de subsidiaria en la República Dominicana, que se nutre de los fondos que vienen del exterior, lo cual la convierte en un agente extranjero conforme a la ley dominicana, y que esa entidad, encabezada por un pro-haitiano, había hecho una encuesta de las construcciones y había determinado que solo un 10% de la mano de obra era haitiana. Eso no se lo cree nadie en este país. Entonces han puesto al secretario de Trabajo a usar esos resultados amañados de la encuesta. Y bueno, la consecuencia es que no hemos visto de parte del secretario, que había hecho el compromiso público de que iba a emplearse a fondo en hacer cumplir las previsiones del Código de Trabajo, no hemos visto las acciones pertinentes. Entonces estamos coexistiendo con dos actitudes y eso tiene que terminar. Primero, porque no puede ser que estemos creando una economía que no sea para emplear a los dominicanos. La función social de la economía es precisamente la de incorporar a la población a la economía. No podemos crear entonces una economía que sea excluyente, porque eso sería el tipo de economía que se produjo cuando la conquista. Llegaron los conquistadores y entonces ellos se apoderaron de las riquezas de los territorios ocupados y bajo su jurisdicción colonizadora, y excluyeron entonces a todos los pobladores que existían allí. Desplazaron. Y cuando no los aniquilaron, los utilizaron entonces como esclavos. Entonces, esa es la economía que vamos a permitir que se construya en nuestro país a costa de nosotros, de nuestra vida y de la de nuestros descendientes. Nosotros no podemos permitir eso. Y no podemos entregar tampoco nuestras economías a los extranjeros. Porque en definitiva, cuando se apoderan los extranjeros de la economía de una nación, quiere decir que se están apoderando de la soberanía económica de la nación. Y para que el señor canciller dominicano aprenda un poquito de economía, que está diciendo que eso no tiene importancia, que lo que están pasando vienen a buscar el problema, a resolver su problema económico. Oigan lo que dice el canciller. El funcionario tocó el tema frente a una comisión de la OEA que participa en el país en un seminario titulado El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, auspiciado por la Cancillería. El funcionario dijo que existen personas grises que están delante y detrás de la frontera, a la vez que calificó como chismosos y patrioteros. O sea, nosotros, los de Unión Nacionalista, somos unos chismosos y patrioteros. Y aquellos son grises. Bueno, yo lo que le quiero decir a él, que a mucho orgullo que seamos patrioteros, si así es que se califica el amar a su país y a su patria. Y ya vimos la pobre opinión que tiene el presidente Hipólito Mejía, de quienes defendemos la patria de Duarte, ¿verdad? Y dice aquí, y a quienes critican el proyecto de ley de migración que busca regularizar la entrada de haitianos al país. Pero por otro lado, él señala que estos inmigrantes lo que vienen es a resolver, que no es verdad que hay un intento de fusión, que lo que está sucediendo simplemente es que estos señores vienen a resolver un problema económico. Pero bueno, el señor canciller dominicano no acaba de entender que si nosotros perdemos el control de nuestra economía, hemos perdido el control de nuestra soberanía económica y por tanto el de nuestra soberanía política consecuentemente. Bueno, yo creo que si no lo sabe, tiene que comenzar a revisar todos los libros de marxismo que él se leyó antes, ¿no? Que parece que los ha dejado detrás. Nosotros nunca hemos sido marxistas, pero sabemos que eso es una realidad. Y estamos defendiendo la soberanía económica de la nación porque sabemos que estamos poniendo en juego la soberanía política, quiere decir la voluntad misma y el futuro de los dominicanos, de su autodeterminación, la capacidad que tendremos de decidir nuestro futuro, de qué clase de democracia estamos construyendo.
Estamos entonces creando una economía que está reñida con el concepto fundamental de lo que es la democracia, que es la autodeterminación de los pueblos, porque vamos a ser esclavos de un sistema económico de dominación, y lo habremos aplaudido alegremente porque hay una partida de corruptos sentados en posiciones de gobierno han estado vendiendo la nación dominicana, que es lo que está sucediendo y ha sucedido en la gestión que pasó de los 4 años de Leonel Fernández, y está sucediendo todavía en la medida en que este gobierno no ha cuestionado nada de lo que ha sucedido en la gestión de Leonel Fernández. Esa es la verdad. Entonces nosotros vamos a estar de frente a eso. Estuvimos de frente al modelo neoliberal porque lo sostenía quien lo sostuviera en aquel momento era Leonel Fernández. Y ahora lo está sosteniendo este gobierno y lo vamos a enfrentar con la misma energía con que lo hicimos frente al gobierno de Leonel Fernández. Entonces, hemos trazado la línea en el suelo, como decían cuando muchachos, ¿no? Uno traza una raya. Vamos a ver ahora, porque el gobierno está fijando sus posiciones y lo está haciendo de una manera muy agresiva. El presidente nos maltrató. Nosotros se lo tratamos con respeto. Primero porque es el presidente de la República y la ley nos obliga. Segundo, hemos dicho que él es amigo nuestro. Pero será hasta este día, porque en la forma en que él considera que nosotros no somos más que una gente que están ahí con una especie de disparate. Un chismoso. No, y con una especie de disparate por delante, es decir, nosotros no estamos haciendo... las declaraciones allá en Uruguay. Entonces, oigan esto, porque yo las transcribí. Prefiero un hombre con las limitaciones. Está diciendo él a quién quiere él tener al lado, pero que ha tenido el valor de fajarse conmigo. O sea, lo importante es que haya salido a hacer caravaneo con el presidente. Y no un genio de la independencia. Yo no sé de a quién se refiere, pero si él cree que está insultando a alguien con eso, lo que está es expresando una opinión de mucho valor con respecto a la persona a quien él se quiso referir, que venga a poner sus experiencias al servicio del patriotismo nacional. Quiere decir que poner las funciones del Estado al servicio del patriotismo nacional está mal, señor presidente. Entonces, esa expresión del señor presidente, seguida de la expresión del canciller hablando de los patrioteros, está marcando de mala manera al gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y yo creo que el presidente Hipólito Mejía tiene que sacudirse de eso. Porque ha incurrido en un error y es preferible que él reconozca que se equivocó y rectifique a que siga trillando en ese camino equivocado. Como ha sido equivocado todo lo que se hizo, porque ahora resulta, y aquí está en la parte económica, que todas las estimaciones que se hicieron con relación a los impuestos nuevos que se crearon, el llamado paquetazo económico, oiga lo que dice el periódico hoy, los impuestos no rindieron los frutos esperados. Y ahí están las gráficas, ¿no?, de lo que representa realmente la recaudación de los impuestos que se incrementaron. Mírenlo aquí. Hagan un close-up, por favor. Lo proyectado contra lo que en realidad se ingresó. Esto fue el crecimiento que tuvieron los ingresos fiscales, excluyendo el diferencial de petróleo que tiende a distorsionar los efectos, en el año 2000, o sea, durante el gobierno del PLD. En ese periodo creció un 26.4%. Y ahora esos mismos ingresos crecieron un 8.9%, después de todo el paquetazo. Después de aumentar el ITER un 50%, de poner... Bueno, porque se le advirtió que todo eso... el efecto contrario a la medida que... Pero eso se lo habíamos advertido. Lo que pasa es que los expertos esos que tiene el presidente ahí... Bueno, que hicieron caravana con él. A lo que él se refiere aquí cuando dice, prefiero un hombre con las limitaciones. Bueno, presidente, las limitaciones de ese equipo que usted tiene alrededor son las que han producido este resultado, ¿verdad? Para que pongamos cada cosa en su sitio. Y para que, y con la esperanza que nosotros tenemos, algún día usted entienda que nosotros desde esta tribuna
Estamos tratando de ayudarlo a distancia, desde la distancia en que usted nos ha colocado. Si usted hubiera querido, podríamos estar más cerca de usted. Como estuvimos el día 15 de mayo, cuando usted nos honró con su visita a nuestra casa, que es la suya. Y estuvo 2 horas y media sentado allí con el pleno del directorio de Unión Nacionalista, intercambiando en forma muy constructiva pareceres con relación a los problemas nacionales. Reunión en la cual usted tenía posiciones muy distintas a las que está presentando en este momento desde el poder. Y porque no hemos podido juntarnos otra vez con usted y no hemos podido conversar, ni colectivamente ni individualmente, este es quien habla, con quien hemos tenido siempre, usted y yo, relaciones de amistad. Bueno, desde luego usted ahora tiene muchos amigos nuevos que antes no tenía. Eso siempre pasa cuando alguien llega al poder. Pero está en la cabeza del que está en el poder no perderse ni equivocarse entre quienes son sus amigos y quienes no lo son. Pero además, en cuanto a respetar a quienes actúan por principio y a los que actúan por conveniencia. Y los que estamos defendiendo a la patria, actuamos por principio y además por una convicción que suponemos que es suprema si la medimos de acuerdo con el pensamiento de Duarte. La prensa nos trae también, ya lo habíamos comentado, que la situación militar no está buena. Aquí está el titular de ayer en la tarde. Así fue. Así es. Nada cordiales las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya habíamos dicho que eso que había expresado el general Candelier muy indebidamente iba a traer esta consecuencia, pero que antes de eso estaban esas declaraciones, esa guerra en la televisión de voceros, analistas entre comillas, uno del lado de Candelier en contra del secretario de la Fuerza Armada y otro viceversa, a favor del secretario de la Fuerza Armada en contra de Candelier. Decíamos, eso no va bien, y todavía no va bien. Y por último tenemos que decir que en la crisis de energía eléctrica hay 17 plantas apagadas, medio país a oscuras. Y además, en materia del petróleo y los combustibles, ahora se anuncia que el gobierno crearía un sistema generalizado de subsidio para el gas propano. Ustedes recuerdan que le hemos estado diciendo que eso es lo único que se puede hacer. Bueno, pues nos alegramos. Ojalá que sea lo que ha recogido la prensa signifique que el pensamiento del gobierno va en la dirección correcta, porque a veces se dicen una cosa y se hacen otra. Vamos a ver, porque todavía no ha habido una declaración formal al respecto. Sí. Ni no hemos visto tampoco al secretario de Industria y Comercio. Pero también trasluce de esos reportes de prensa acerca de ese tema, que hay una gran resistencia a que se aplique un subsidio generalizado, como es la única salida y la única forma, y la forma en que desde el primer momento su voz planteó y este programa planteó. Y otros programas también, como lo era el programa Colega que había aquí anteriormente. Entonces, hay una gran resistencia, pues yo he tenido informaciones de que hay personas, funcionarios que siguen oponiéndose a que el subsidio no sea focalizado. No sé qué interés podrá tener en que se focalice, pero aunque se reduzca, pero que sea focalizado. Yo te voy a dar la respuesta. El subsidio generalizado va a obligar al gobierno a fiscalizar el suministro desde la entrada a través de la terminal a lo largo de todo el proceso de comercialización. Y ellos no quieren eso, ¿no? Entonces, dejándolo como el subsidio focalizado, que es algo que se otorga como al abrir la pluma, ¿no? Es decir, en el momento en que la gente va con su cilindro a cuesta, que le llenen el cilindro, y ahí con un tiquecito y una cosa sobre el cual también se producen irregularidades. Y un tanquecito más chiquito que otro. Entonces el gobierno se queda ahí chequeando el goteo de la pluma y no chequeando lo que está pasando allá atrás. No, hay que fiscalizar el proceso desde el nivel de llegada, no solamente en términos del volumen, sino del precio a que llega ahí, porque se ha estado admitiendo un precio que no es real. Y eso se ve claramente si usted tiene acceso a la documentación real de los costos. Lo que pasa es que no ha habido la voluntad política de hurgar en eso.
Y estamos en la espera de que el secretario de Industria y Comercio, el actual secretario, Guiliani Cuy, dé una demostración Sí. de voluntad política, pero que no sea la de él, sino la del presidente de la República. Es decir, que él vaya donde el presidente, le explique bien la situación y extraiga del presidente la decisión, que es lo que se llama voluntad política, de meterle el pico al problema y meter en la cárcel a los corruptos. Porque en definitiva no hay solución en el problema del gas sin eliminar la corrupción. Ese es un sistema que ha sido corrompido. Estuvo corrompido y está corrompido. Entonces, para poder sanearlo, hay que detener la corrupción y meter en la cárcel a los corruptos, porque no se puede tampoco dejarlo que disfruten lo que se han robado. Y hay otra partecita de esa problemática del gas también que tiene que atender Industria y Comercio, que es con referencia a la calidad del gas y a la cantidad que se proporciona. Se está estafando en gran medida y se ha estafado siempre al consumidor que va a adquirir el gas en los distribuidores, porque le sirve menos de la cantidad que en realidad está pagando por ella, y en segundo lugar la calidad que están ofreciendo no parece ser óptima, porque el rendimiento del gas en las viviendas se demuestra que no es precisamente el adecuado siquiera. Bueno, eso lo denunció Sí, incluso Ramón Alburquerque desde la presidencia del Senado, Bueno. que la mezcla de propano y butano que estaba llegando al país no era la adecuada, en perjuicio de la capacidad calorífica del producto, y que por tanto perjudicaba al consumidor, porque iba a necesitar quemar más combustible para alcanzar el nivel de resultados caloríficos que buscaba. Y a la economía del país. Bueno, es que a las petroleras no le importa la economía del país. Esta es una economía de exacción. Ellos lo que vienen es a buscar pesos, convertirlos libremente en dólares, llevándose los dólares de las remesas, y entonces por ahí mismo se van esos beneficios cuantiosos, ¿no?, a algunas de esas localidades que se llaman paraísos fiscales, donde no se pagan impuestos. En definitiva, nosotros estamos aquí para que nos exploten inmisericordiamente. Así es. Y no tenemos quien nos defienda hasta ahora. Pero yo creo que en algún momento, y yo creo que más a la corta que a la larga, el pueblo dominicano sabrá reconocer a dónde están sus enemigos. Porque están en todas partes. Pero todos tienen el mismo signo. Tienen un signo de corrupción aquí en la cabeza, en la frente. Uno lo puede distinguir a distancia. En todos los partidos. Han corrompido los partidos políticos, desde los partidos políticos han corrompido las instituciones del Estado, llenándola de gente corrupta. Y cuando la iglesia se pronuncia, sobre todo el cardenal, y expresa preocupación por la corrupción, precisamente porque se ha diseminado por todas partes. Pero la han diseminado los partidos políticos han sido los agentes de diseminación de la corrupción. Una corrupción que además cabalga en la indefinición ideológica, en el pragmatismo político, que no es otra cosa que la forma más eficiente para yo estar arriba, donde se reparte el pastel económico de la corrupción. Sí, que ya está haciendo está aflorando en algunas manifestaciones que se han dado, inclusive en este gobierno, aunque algunas ya demostradas y otras no, como son, por ejemplo, bienes nacionales, el Banco Agrícola, el INVI, la misma Secretaría de Industria y Comercio con el subsidio del gas, los 52 millones semanales. Y con también la negociación esa que acaban de hacer los que viajaron al exterior, y que para culminar con el asunto de la energía eléctrica, y acaban con una transacción que involucra 3.800 millones de pesos en beneficio de las distribuidoras o las generadoras eléctricas. Ahí va. No, eso es una cosa que el presidente tiene que apretarse el cinturón, porque no basta que él repita y repita que él es pulcro y que va a exigir que lo exija, porque no, ya lo ha dicho muchas veces. Yo creo que tiene que dejar de decirlo y comenzar a actuar, que hay muchas cosas que están sucediendo. Eso del plan Renove. Ah, sí, eso. Se te estaba quedando. Exactamente, se me estaba quedando. Ha tenido que coger el plan Renove y prácticamente romperlo. Y como habíamos explicado, tiene una parte que significa comprar
los equipos, que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que se busca con el plan Renove? Vamos a consagrar los disparates que estamos haciendo en materia de transporte en la República Dominicana. Vamos a seguir manteniendo el sistema del automóvil de concho. Pero eso es un disparate antieconómico y además contrario al interés de los usuarios del transporte público. Entonces, bueno, ¿qué es lo que persigue el plan Renove? Porque uno se pregunta, ¿por qué tiene que estar el Estado metido comprando esas cosas? Exactamente. Primero, porque si se mantuviera solamente en el plano regulador, le diría, bueno, nosotros vamos a permitir que las entidades choferiles, cooperativas o como sea, o empresas de transporte, adquieran X cantidad de unidades para que ingresen con estas características al servicio. Pero a ellas que se fajen a buscar sus cotizaciones y hacer sus compromisos. Pero no con fondos del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo los fondos del Estado en ese asunto? Las empresas de transporte se han desinteresado por el transporte masivo urbano. Y entonces los sindicatos choferiles que han tomado el control de esa situación. Entonces con ellos es que hay que negociar y con ellos es que hay que lidiar en el asunto. Sí, pero ¿por qué tiene que entrar el Estado en términos de aportador de recursos? Ahí va. Entonces los sindicatos que están compuestos por los choferes que no tienen recursos para adquirir esos medios, esas unidades, pues apelan indudablemente a que el Estado le supla las garantías que se requiere para poder ellos adquirir el transporte. El método que a mí más me gustó y que fue un éxito desde su principio y que después fue saboteado y que terminó siendo todo un desastre fue el de Onatrate de don Antonio Guzmán y Mircía de Pérez Polanco. Porque ahí se iba directamente a una masificación del transporte y se iba desechando, se iba desplazando el sistema obsoleto, arcaico, antieconómico del concho, en donde don Antonio iba incorporando, ese programa iba incorporando a los choferes del concho a trabajar en las unidades de transporte masificados que se iban adquiriendo por medio de ese programa de Onatrate. Y Onatrate solamente era una empresa, no era una entidad fiscalizadora del ejercicio del transporte, porque AMET es una autoridad. Y AMET entonces que ha envuelto en este asunto. AMET, ¿no? Es una autoridad que nació mal y ha seguido peor. Y ha seguido peor. Cuando nació, y AMET quiere decir Autoridad Metropolitana de Transporte, sí. Yo vi como Hanle Herman comenzó inmediatamente a involucrarse en el tránsito. Yo hice un artículo y le escribí las definiciones diferenciadas de lo que era tránsito y lo que era transporte. Claro, que un transporte caótico crea situaciones de caos en el tránsito, ¿verdad? En la forma en que se mueve en el espacio. Pero son dos cosas distintas. Y entonces se han metido, ahora ha culminado todo ese proceso disparatado con el traspaso del Departamento de Tránsito de la Policía a AMET. Y además AMET ahora se traslada al interior cuando su designación dice que Metropolitana es la capital de la República. Entonces se va a los otros pueblos también, es decir, a metropolitana. Se está vulnerando el Estado de Derecho. Y ya dijimos y criticamos al presidente de la República por haber designado unos funcionarios con el título de gobernador de secciones de la capital de la República o del Distrito Nacional, cuando eso no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Y la de la misma manera, reconoce eso. De la misma manera, lo que se está haciendo con AMET es absolutamente ilegal. AMET carece de facultad legal para actuar en ningún ámbito, ni siquiera en la capital de la República. A lo sumo como asesor del ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces eso es respetar el Estado de Derecho. Ahora lo otro es irrespetar el Estado de Derecho. Entonces vienen las fricciones, viene la confrontación y viene la situación que se crea y ahí el resultado es lo que se ha dado con ¿cómo se llama? El programa este. Pero llegó más lejos. Usted recordará que inclusive el mismo Hanle Herman llegó a proponer una Secretaría de Estado de Transporte Terrestre. Así que conllevaba tener uno de transporte aéreo y otro de transporte marítimo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Vamos a continuar entonces
parece, arquitecto, con nuestra agenda nacional? Hay un tema que no quiero que se nos quede, que está por aquí atrás, pero que fue más bien por el orden en que se trajo, que es de la cuestión de las relaciones internacionales. El embajador venezolano denuncia que Carlos Andrés Pérez recauda fondos en la República Dominicana para conspirar contra Hugo Chávez. Ustedes recuerdan que decíamos que las actuaciones del señor Carlos Andrés Pérez iban a traer problemas en las relaciones de, por lo menos de gobierno a gobierno, entre la República Dominicana y Venezuela. Ya se expresó el embajador venezolano. Desde luego, yo repito lo que ya dije, no es prudente que los embajadores estén yendo a los medios de comunicación. Al embajador de Venezuela, que pase una nota diplomática a la Cancillería Dominicana, desde luego tiene que venir de la Cancillería venezolana, expresando una queja con relación a las actuaciones del señor Carlos Andrés Pérez, para que de esa manera se formalice su queja por la vía que corresponde, que no son los medios de comunicación. Pero que quede constancia de nuestra protesta por las actividades del señor Carlos Andrés Pérez, persona que debe ser declarada no grata por su insistente y permanente actuación inmiscuyéndose en asuntos que son potestativos de los dominicanos, y porque en lo que concierne a Venezuela lo que ha venido es a crearnos problemas con el hermano país venezolano. Muy bien, arquitecto, terminando con ese aspecto de la... Estamos ahí en la capital, tenemos el proyecto de ley para creación de consorcio. Oigan esto, miren, esto me lo hicieron llegar minutos antes de salir para acá. Esto es una copia de un proyecto que está ahora mismo cruzando en el Congreso Nacional para crear el consorcio de la ciudad colonial de Santo Domingo. Y yo creo que este país se está volviendo loco. Crear un consorcio de la ciudad colonial de Santo Domingo. Bueno, esto viene a llover sobre mojado, porque esto viene junto con la pretensión de crear 3 municipios, de dividir el distrito en provincias y ahora crear un consorcio que es una especie de alcaldía de la ciudad colonial. Esto es la ciudad intramuros. De modo que los muros que definen y definieron en su momento la ciudad colonial, pasando por la Puerta de San Diego, la Puerta de Misericordia, la Puerta del Conde, todo eso entonces va a tener un gobierno que se llama el Consorcio de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con patrimonio propio. Dice, el consorcio es un ente de derecho público, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida. Aquí hay una caterva de gente metida ahí en el Congreso, que no tienen idea de lo que le están poniendo delante de la nariz, ni siquiera que se lo ponga cerca. Porque han dejado pasar eso mismo, de crear entes de derecho público con personalidad jurídica, incluso con patrimonio propio. Lo hicieron con una llamada Comisión Nacional de Energía, con la ley de electricidad. Y también a la Superintendencia de Electricidad le dieron a la comisión, que es un ente colectivo, es decir, colegiado, integrado por varias personas. Entonces le dieron que patrimonio propio, personalidad jurídica. Pero ¿cómo usted le va a dar patrimonio propio a un consejo, a una comisión? ¿Sí? Y entonces ponen a depender de eso a la Superintendencia de Electricidad y también le dan personalidad jurídica, patrimonio propio y todo eso. O sea, están creando una serie de entes aislados en toda la administración pública. Eso es una cosa de loco y ahora estamos creando otro aquí. Están disolviendo el Estado. Es un ente de derecho público con plena personalidad jurídica de duración indefinida, autonomía administrativa y presupuestaria, con facultad para poseer y disponer de todo tipo de bienes, de contratar y obligarse, de actuar en justicia y demás atributos inherentes a este tipo de entidad. Y por ahí sigue. El área geográfica donde el consorcio ejercerá sus atribuciones es la ciudad colonial de Santo Domingo, la cual se enmarca dentro de la capital de la República Dominicana, teniendo los siguientes límites fijados en el decreto 1650 del 13 de septiembre de 1967. Y ahí viene.
Entonces dice que el consorcio se establece con la finalidad básica de la rehabilitación urbana en la ciudad colonial de Santo Domingo y ser el órgano de implementación de las normas del plan regulador que se establezcan para la recuperación, es decir, el gobierno de la ciudad colonial. Sí. Esto, señores, es un absurdo. Es sencillamente un absurdo. Un ayuntamiento dentro del Esto ayuntamiento. es una cosa de locos, ¿verdad? Yo no sé quién fue que parió esto, pero me voy a documentar y ya le traeremos más información de quiénes son los que están patrocinando este tipo de atentados contra lo que debería ser la institucionalidad de la nación dominicana. Sí, en vez de hacer funcionar, en vez de tratar de empeñarse porque las instituciones funcionen mejor y más eficientemente, entonces lo que están es tratando de disgregarla, de disolverla, en una palabra, de hacerla desaparecer. ¿Pero tú sabes para qué? Para disolver el Estado. No, para disimular la incapacidad de ellos como gerentes de manejar bien o de manejar bien esas instituciones. Así es. Entonces, como no las pueden manejar y no quieren proclamar su incapacidad, bueno, cuando hicieron la capitalización, ahí proclamaron su incapacidad. Porque dijeron, no hay solución, solamente el sector privado. Entonces, se desprendieron de las atribuciones que tenían como funcionarios públicos, proclamando su incapacidad, ¿no? Ahora están disimulando eso, inventándose todo Todo este estos tipo de amaretos, cosas. y todas estas renegociaciones. Bien, entonces, 9 proyectos han intentado salvar los ríos Osama e Isabela. Aquí está, con una vista donde se ve todo esto que se ha acumulado de las lilas acuáticas, porque el terreno firme es donde siguen la línea de los techos, ¿no? Y ya esto es agua. Lo que pasa es que el agua no se ve ahí. La lila la cubre. La lila la cubre. Ahora, déjeme decir lo siguiente. No es verdad eso que se dice aquí. Porque aquí dice que desde los años 50, y yo puedo hablar de eso. O sea, en esa época, yo estaba en la Secretaría primero en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo fui director general de Obras Públicas Urbanas del Ayuntamiento, cuando el acueducto dependía de esa Dirección General de Obras Públicas Urbanas. Eso fue en el año 1955 o 56 hasta el 58. De ahí pasé a Obras Públicas, donde entré como jefe de la sección de construcciones, luego jefe de la sección de diseño, y en el mismo año, 59, como director general de edificaciones, cuando se creó la Dirección General de Edificaciones. Yo fui el primer director general de edificaciones. Y yo viví desde la sección de construcciones la supervisión del Luperón. Cuando se construyó el ensanche Luperón, que ya yo he explicado que fue la primera vez que se hizo un proyecto de 1000 viviendas en la República Dominicana, se desplazó a todos los ranchos que había ahí y que se empujaron más allá. Porque todos estos proyectos, los de aquella época y los de ahora, no son más que desplazamientos de los asentamientos que están allí. ¿Por qué? Porque las viviendas que se ponen son viviendas que están por encima del nivel económico de las personas que existen allí. Que ya estaban allí. De modo que ellos no pueden optar a relocalizarse donde vivían. Y entonces la diferencia económica las desplaza entonces más allá. Ellos fueron desplazados, después vino el ensanche Espaillá, que los desplazó todavía más. Y entonces vino uno de los proyectos que se mencionan aquí, que llevándolo a Los Minas. Yo me acuerdo que se le puso ensanche Felicidad. Y la esposa de Trujillo, María Martínez, fue y bautizó el ensanche Felicidad. Y eso fue un intento de llevar esa gente que se estaba cayendo en el río, porque los proyectos de construcción estaban desplazándolos. Sí. Entonces, como no había espacio suficiente, se llevaron del otro lado. Pero el propósito no era que rescatar el río, como ahora se está hablando de salvar los ríos. Eso no es más que una etiqueta. No es verdad que el propósito es salvar ningún río. Ahí hay un negocio metido de bienes raíces. Bienes raíces. Entonces, todo esto yo lo lamento por la periodista, que a lo mejor con muy buena intención y con muy poco conocimiento de causa, se ha puesto a escribir sobre la materia. Porque de lo que menos habla precisamente es de cómo van a rescatar la pureza de las aguas de esos ríos,
y a salvarla del vertedero que se han convertido de las diferentes industrias y de las diferentes actividades marginales de cada uno de esos ríos. De eso no habla. Sí. Solamente habla de que las casas y el desplazamiento... 184 millones de dólares en un negocio de tierra que el Estado tiene que entregarle a unos italianos. Bueno. Y se lo va a entregar lleno de gente. No. ¿Y ustedes saben con lo que son 184 millones de dólares en tierra? Ahí, en esa zona. Eso es desplazar a toda esa gente, y yo lo he dicho, señores, eso es invitar a un levantamiento popular ahí en esa barriada. Bueno, eso es una locura. Y yo he dicho una y otra vez, el presidente Mejía no parece tener gente alrededor que piense en términos políticos. Sí, indudablemente que sí. El gasto público. Despradel explica aumento de nómina pública. Despradel. Bueno, Carlos Despradel parece que está como buscando algo, ¿verdad? Sí, porque se ha hecho vocero de muchas cosas, de muchas cuestiones últimamente. Suprema Corte de Justicia. Por cierto que Despradel trata de explicar, no explica nada. Sí, porque él quiere salirle al paso al asunto del aumento de la nómina, pero el aumento de la nómina, incluso él se expresa en forma muy peyorativa, dice... que bueno, son 1.100 millones, pero 700 y tantos fue aumento de salario, y 417 son simplemente para los compañeritos. Para los compañeritos. Y se habla en forma muy peyorativa. Los compañeritos. De las creaciones de plazas para satisfacer la lucha interna de los candidatos a la candidatura presidencial del PRD. Muy bien. La Suprema Corte de Justicia. El presidente convoca al Consejo Nacional de la Magistratura. Suprema, Senado y diputados deben elegir miembros a esa corte. Bueno, veremos entonces si se restringen en designar 3 miembros o si se acoge las propuestas que hemos comentado, que algunos juristas de mucho calibre en este país han planteado de que se debe ir la Suprema entera. Vamos a ver. Bien, la reforma constitucional. El Congreso recibe hoy las reformas a la Constitución. Ese fue el documento que preparó, el informe que preparó la comisión. Ese fue el informe de la comisión de la cual yo me retiré, ¿verdad?, para dejar en libertad al señor Agripino Núñez y a los agentes extranjeros que predominaban en esa comisión de preparar su versión del asunto. Entonces los agentes extranjeros están haciendo una comisión para la República Dominicana. Pero yo he dicho que el país está atrapado entre las obras del Congreso y las obras de los agentes extranjeros, ¿no? Bien. La crisis de energía eléctrica. El director de Indotec se pronuncia y dice, se opone a instalación de planta nuclear. Bien, entonces el gobierno no vende acciones en las empresas de energía. Empresarios apoyan que el sector público se deshaga de sus acciones en las empresas eléctricas. Aquí yo quería comentar una cosa. Empezó de lleno la campaña. Los empresarios dominicanos siempre aparecen despistados. Sobre todo los que aparecen representando al empresariado nacional, que generalmente no representan nada. Es decir, van y hablan por sus propios intereses desde las instituciones representativas de lo que es el empresariado nacional. Y entonces, claro, pierden verdaderamente o legitimidad en sus expresiones de representar a todo el sector. Y entonces aparecen posiciones totalmente reñidas con los propios intereses de los grupos empresariales. Una de las principales causas de los problemas que tienen los empresarios dominicanos es la quiebra del Servicio Eléctrico Nacional. Y entonces aparecen aquí 3 o 4 empresarios diciendo que están de acuerdo con el disparate ese que propuso Kevin Manning, a quien hay que mandarlo a recoger también sus expresiones. Está inmiscuyéndose en cosas que no son potestativas en su condición de extranjero. Sí, es decir que los empresarios nacionales están propiciando que se profundice y se extienda más la gravedad de este problema que ya tienen encima, que los ha hecho quebrar casi a todos. Ajá, pero no tuvieron los representantes en su momento del empresariado nacional de acuerdo con la globalización. Ajá. Quiere decir que veían venir las cimitarras o
la guillotina para superjueces, entonces estaban aplaudiendo. Aquí yo me Sí. acuerdo uno que dijo, yo estoy muy de acuerdo con eso porque esa globalización me va a permitir a mi empresa salir a ese inmenso mercado mundial, sí. ¿verdad? Y entonces crecer en función no de este estrecho mercado nacional, sino de ese inmenso mercado mundial. Yo decía, Hasta que suelta tu mercado nacional y saca la cabeza allá afuera. Eso Para ahí no que te tú la veas vas a el mochar. tiempo que te va a durar antes que te la corten. Por cierto, Bien. viene la Organización Mundial de Comercio, nos va a visitar. Ah, qué bien. Sí, Qué está bien. anunciado. Bueno, tendrá la acogida apropiada por el empresariado nacional y el gobierno. El gobierno no tiene en agenda vender acciones de empresas de energía. Smith & Aaron no acepta pagos de 9 millones de dólares de la CDE. Es muy poquito, ¿se no encuentran? No, que muy poquito es la vergüenza de esa gente. El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pide al gobierno intervenir las generadoras. Bien por el Instituto de Energía de la UAS, que está al frente de ahí el ingeniero Moreno, porque es una de las pocas entidades de la UAS que sigue al pie de los intereses de la República. Después el Departamento de Economía No. y otros organismos de la UAS, usted lo ve embarcado en la complacencia de todo este disparate que se ha hecho con los dominicanos y con la economía dominicana. Corrupción, este es un tema muy interesante que dice, Consejo de Transporte dirigirá el plan Renove, ya nos referimos a eso cuando comentamos sobre el transporte. Hipólito dispone cambios en Renove y también el presidente impuso orden en Renove. Bueno, la orden que puso el presidente es que reajustó el asunto de las asignaciones de los vehículos. Ya hemos dicho que no sabemos por qué el gobierno está metido en comprar vehículos, ¿no? Sospechamos, nos da un tufo de algo que siempre ha sucedido cada vez que los gobiernos, todos, se han metido a estar comprando vehículos, y es que alguien se está metiendo comisiones en los bolsillos. Sí, porque Entonces, había una situación irregular al extremo de que del primer informe de la licitación a las recomendaciones que se le habían hecho al Ejecutivo habían aparecido unas empresas que no habían participado, en la licitación. Entonces la sacaron. Fueron una. La sacaron. Y hay una que yo no sé por qué razón, pero dice que por unas actuaciones indebidas anteriores le redujeron su cuota. Al 50%. Sí. Una empresa apellido Breica, algo así. Pero no sé quiénes son. Bueno, esa guarda mucha relación con otra que se llama Ángulo Abierto, porque ahí ha habido una serie de cosas que uno no se lo explica. Fíjese, esa empresa Ángulo Abierto, que también, empresa Breica, fue... de acuerdo nacional. Sí, está representada nacionalmente por una señora, pero que ya tenía un caso que había ocurrido en el gobierno anterior sobre unos submarinos. Yo no sé si usted lo recuerda. Hubo un incidente con unos submarinos de lo que ella se apropió, unos submarinos turísticos que parece que iban a operar en las Romanas, y entonces hubo un incidente internacional y eso ha parado a cortes internacionales. Y esa misma empresa, no sé por qué medios, logró introducirse dentro, y esa es una de las empresas que adicionaron una vez ya habían cerrado la licitación y no había participado en la licitación. Llegó submarino. Llegó en submarino, en el mismo submarino que anteriormente había. Así es, esas son las cosas que pasan en ese tipo de eso en cuanto a las entidades. Conclusiones. Y por el otro lado, entonces, el presidente desmanteló a la comisión que había producido totalmente las primeras recomendaciones. Así. Y la sustituyó ahora. Ahora nombró un Consejo Nacional de Transporte. Debería terminar ese título de transporte terrestre, para que no haya confusión. Bien. Entonces, del clima, bueno, economía internacional, ya usted comentó sobre eso, ¿verdad? Dice que inquieta el canje de la deuda argentina. No hemos comentado sobre eso. No, lo que pasa es que ahí está Cavallo, está majadeteando su financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y ya se lo concedieron. Pero el asunto está en que ese dinero no es para los argentinos.
Bueno. Eso es para darle garantía a los inversionistas en la economía Exactamente. interna. Exactamente lo mismo que pasó con México, Sí. ¿verdad? Hay Se una- quedaron atrapados los que fueron allá a jugarse la baraja, aquella era la mexicana, Ujú. y vino el efecto El tequila, tequila. y Y hay que ahora- estar en la Argentina esté con tango. Tango. Sí. Y entonces, bueno, que la Argentina, la pobre, tenga mejor suerte de ahora en adelante. Nostalgia por superávit en presupuesto de Estados Unidos. Es decir, las proyecciones que tenían de que iba a haber una... No, pero léete el que sigue ahí mismo. Y dice ahí mismo, reducción de superávit crea disputas en Estados Unidos. Ajá. Ya habíamos hablado de eso hace un par de días, es decir, que no va a haber superávit. Y que para poder cumplir con la oferta electoral del presidente Bush de que iba a enviar a los hogares un reembolso, hubo que buscarse unos cuartos prestados. Sí. O sea, hacer una emisión inorgánica. No, no solo eso, hizo una inversión inorgánica y se especula de que se han utilizado parte de los recursos de lo que siempre hemos estado diciendo, el Social Security, la seguridad Le metieron social. mano ahí. Le metió mano ahí. Él y el padre, él está siguiendo la huella del padre en ese aspecto. Bien, clima social. Estudio revela más de 1 millón de viviendas con déficit estructural. Eso, tremendo. Economía. Perdóname, esto es Sí. un informe muy, qué sé yo, muy superficial. Porque está hablando de viviendas que conciernen a las familias pobres. Antes de que se pueda hablar de los aspectos estructurales de esas viviendas, hay que decir que esas son viviendas que son parte de lo que se llama el déficit cualitativo de la vivienda. Es decir, cuando se dice, bueno, que hay un déficit de vivienda en el país, tú tienes que decir si el déficit es cuantitativo, si O gente que cualitativo. no tiene vivienda, o gente que vive en condiciones tan deplorables que Muy lo mal. que ellos tienen sobre su cabeza no puede ser calificado como vivienda, Claro. que es lo que se llama el déficit cualitativo. La mayor parte del déficit que existe en este país, para no decir que la totalidad, es cualitativo, porque todo el mundo tiene encima de la cabeza alguna Algo. forma de protección. Pero de ahí a poderla calificar como vivienda es otra cosa. Entonces se constituyen en déficits cualitativos. Claro que una cosa hecha con material de desecho no puede tener ninguna clase de seguridad estructural. Entonces hablar de las condiciones estructurales es como irse por un terreno demasiado desapegado a cuestiones que son más importantes, que es de la salubridad y la falta de condiciones, incluso de espacio. En fin, que eso no puede ser ni calificado de ninguna forma. No tiene uso ni siquiera de materiales de construcción de manera legal. Bueno, se nos ha ido el tiempo Sí. y determinó por esta semana pues nuestra comparecencia. Volveremos el lunes próximo, Dios mediante, a otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat-Lanita Y Roger Ogando estaremos aquí con ustedes por estas mismas emisoras. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.